Ok, el día de hoy vamos a estar hablando de una persona común y corriente, como lo hemos venido haciendo los domingos, y el nombre de este discípulo del cual vamos a estar hablando hoy es Judas Iscariote. La verdad es que hay pocos hombres que han sido tan mal vistos, tan despreciados, no solo por los que escriben los evangelios, que lo ponen al último de toda la lista de apóstoles. Siempre si usted mira los evangelios y mira a los discípulos, la lista de discípulos, él va a estar al final. Sino también por aquellos que hemos hojeado las escrituras, hemos conocido el evangelio, mucho o poco, pero sabemos o hemos escuchado de la traición de Judas. Y creo yo que bien merecido por su trayectoria y por su historia ese rechazo o ese señalamiento. Sin embargo, creo yo que hay cosas que podemos hoy aprender y hay cosas de las cuales nosotros podemos atender el día de hoy con observando y estudiando un poco la vida de este hombre. Eh, Como lo había mencionado el domingo pasado, el término Judas o el nombre Judas no es un nombre que signifique algo malo, aunque en nuestra época nadie le llamaría a su hijo Judas. De hecho, Judas es tal vez un sobrenombre a alguien traidor, a alguien malo, a alguien perverso. No seas un Judas, le decimos a alguien. O ¿por qué haces esto? Pareces Judas, le decimos. Pero en realidad Judas quiere decir que Jehová se ha alabado y viene del término Judá, que significa Jehová guía. Así que por cualquier lado, por su raíz, por su significado, tiene un buen significado. Entonces, ¿qué pasó con este hombre que a pesar de que su nombre era un nombre que significaba algo hermoso, su vida representó la traición? Su historia nos cuenta que fue parte de los discípulos que caminó junto a Jesús. Sin embargo, el corazón de este hombre cayó y se endureció tanto que llegó a traicionar al Mesías. Incluso conociendo a Jesucristo, habiendo visto sus milagros, su poder, habiendo escuchado sus enseñanzas, estuvo tan cerca de Jesús como un humano pudo haber estado cuando Jesucristo estuvo en la tierra. Pero vemos que en vez de amar en su corazón a Jesús, se endureció tanto que en su corazón se engendró o creció todo tipo de sentimientos negativos hacia él. Envidia, odio, celo, incredulidad. Hay un sinnúmero de cosas que tal vez podemos evidenciar o concluir viendo la vida de Judas. Este hombre no se narra acerca de sus antepasados o familia, solo dice que era hijo de un hombre llamado Simón, que era un hombre popular en la época, pero más allá de eso no se nombra más acerca de su vida. Sin embargo, sabemos que junto con los otros discípulos tuvo la oportunidad de que su vida sea transformada y tuviera un propósito nuevo. Sin embargo, nos evidencia que este hombre no creyó realmente en lo que Jesucristo hizo ni quién era. Sin embargo, llegó más bien a despreciar toda esa verdad que venía de Jesucristo. Este hombre renunció a parte de su vida para seguir al Señor. También fue parte de aquellos que anduvieron con Jesús y dejaron todo para seguirle al Mesías. Así que podríamos decir entonces que aunque estaba físicamente cerca de Jesús, su corazón siempre permaneció lejos de él. Por favor, acompáñame a Juan capítulo 12, versículos del 1 al 8. Y vamos a ver un poco de cómo se evidencia esa avaricia y hipocresía en la vida de Judas y cómo se comenzó a notar, al menos por parte de los autores de los evangelios, cómo este hombre lleno de avaricia llega un momento a traicionar al Mesías. Juan 12, versículos del 1 al 8, vamos a leer. Versículo 1 dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado a los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, si se preocupara de los pobres o cuidara de ellos, sino que porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala,
para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Interesante porque, primero, si usted se pone a pensar cuál era el valor que tenía este perfume, era un perfume tan costoso que podría representar el trabajo de una persona por todo un año, según los estudiosos de la época. Y dice, alguien acá sería capaz de usar algo tan valioso para echarlo a los pies de otro? ¿Alguien sería capaz de coger y de alguna manera usar un perfume que era para otro, tenía otro uso en esa época, poder echarlo a los pies de otro? Tal vez muchos de nosotros nos impresionaríamos. Aquí el hecho es que Jesús lo permitió. Jesús lo permitió con un simbolismo de la unción o del ungimiento que debía tener, porque él era el Mesías, él era el Hijo de Dios. Sin embargo, Judas, no mirando eso, lo único que hizo fue decir, ¿cómo puede ser posible que esto ocurra? Y escapándose y llegando a un nivel de hipocresía tal, se escuda en los pobres y dice, pero es que de alguna manera esto pudo haber sido dado a los pobres, vendido y dado a los pobres. No puede ser que se desperdicie tremenda cantidad de recursos. Sin embargo, el autor de el Evangelio de Juan, que fue uno de los discípulos, dice que este era ladrón. En realidad lo que pasa es que este hombre tenía tanta avaricia que se escuda diciendo que por qué usan ese recurso de esta manera y lo despilfarran de esta manera, porque en realidad lo que él hacía era manejar la tesorería del grupo, él era como el tesorero del grupo y él siempre le gustaba echar mano del dinero que se recogía para todos los gastos del ministerio de Jesús. Entonces, el hombre no era solo ladrón, el hombre era astuto y era hipócrita, de manera que usaba palabras que aparentemente se mostraban piadosas para hacer pensar, me imagino, a todo el grupo, e inclusive al mismo Jesús. Él ha de haber pensado y ha de haber dicho, vamos aquí a engañarlos a todos. Y dijo, pero ¿por qué lo votan? Entonces, ¿por qué te preocupas tanto? Es porque se lo puedo dar a los pobres. Que yo tengo compasión de los pobres, ¿no? Mostrando una falsa piedad, pero en realidad era un hombre que tenía mucha avaricia en su corazón. Y se evidencia cómo este hombre buscaba una prosperidad personal, ganancias para sí mismos, y su corazón se estaba o ya había sido endurecido. Este hombre, cuando escucha aquello, dice que renglón siguiente, si nos vamos al Evangelio de Mateo, no soporta más y va y negocia la traición de Jesús. Mateo 26, acompáñeme, por favor. Mateo 26, 14 al 16. Luego de esto, en Mateo 26, 14 al 16, dice entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Después de ver esta tremenda escena, de ver cómo este perfume era derramado y tal vez la respuesta de Jesús lo confrontó tanto, y ver que de allí para adelante tal vez él no podría conseguir más dinero o habría de quedar en evidencia su avaricia más y más, comienza a planificar entregarle a Jesús. Y algo que a mí me llama la atención de esto es que una de las cosas que nosotros pudiésemos llegar a pensar cuando leemos esta historia es, pobre Jesús, que tenía uno de sus discípulos que era traidor. Cuando nos ponemos en los zapatos de los otros discípulos, tal vez algunos hubiesen pensado, cuando Jesús anunciaba su muerte y anunciaba que iba a ser traicionado, tal vez un poco de preocupación, diciendo, pero ¿cómo puede ser posible que fuera a morir nuestro Mesías y que alguien cercano fuera a traicionarlo? Pareciera que los planes de Dios se vieran truncados, pero la verdad es que no. La traición de Judas y cómo él comenzó en su corazón a buscar maneras de poder ganar solamente para él un recurso monetario a través de esta hipocresía, esta doble moral, era algo que había sido profetizado.
Era algo que ya había sido anunciado, era algo que ya se sabía, era algo que ya se había mencionado en las Escrituras, era parte del plan de Dios. Entonces, vamos ahora a Salmos 41:9, donde podemos observar en este salmo profético, Salmos 41:9, cómo ya se había anunciado aquello. Salmos 41:9 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mí comía pan, alzó contra mí el calcañar. Y Zacarías 11, versículos 2 y 13 menciona algo similar con respecto a la traición que habría de suceder, incluso por el monto que habría de ser vendido o traicionado a Jesús. Pero esto nunca le es tomado por sorpresa para Dios o para Jesús. Esto no es una sorpresa para nosotros, tal vez que leemos la historia es una sorpresa. Para los discípulos, tal vez que conocían o escuchaban esto de parte de Jesús, era una sorpresa. Pero para Dios no era sorpresa, era parte de su plan, era parte de sus designios. Y de acá podemos ver que aunque hay personas que obran para mal, como en este caso Judas estaba a punto ya de traicionar a Jesús, los planes de Dios no son cambiados. Él es soberano y sus planes y promesas siempre se cumplen. Entonces allí tal vez viene la pregunta: ¿cómo puede ser posible que entre los planes de Dios hubiese... ¿Qué hizo entonces Dios con Judas? ¿Lo obligó a que él haga algo malo para juzgarlo y condenarlo porque era parte de su plan? Muchas personas llegan a pensar así y llegan a concluir que incluso Dios, como si fuera una marioneta, lo escogió y lo hizo nacer solo para cumplir su plan y que éste lo traicionara. No podemos aseverar aquello. Vamos a ver cómo se va evidenciando que este hombre tenía en su corazón avaricia. Él había elegido seguir este camino sin ningún tipo de coerción, sin ningún tipo de obligación de parte del Señor o de Jesús, como algunos apuntan. Y no sé si usted ha escuchado tipos de comentarios o hipótesis que son totalmente fuera de contexto y dicen: seguramente Jesús le pidió a Judas que lo traicionara. Seguramente Jesús, para que se cumpliesen las Escrituras, le fue y le dijo: Judas, ve y véndeme porque necesito ir a la cruz y morir. Y aquí las Escrituras dicen que alguien cercano debería entregarme, así que tú vas a hacerlo. No, las Escrituras no hablan de aquello, son pura imaginación del ser humano para justificar la maldad de cada uno de nosotros y para justificar de alguna manera que si nosotros hacemos mal, eso es algo que el Señor mismo lo manda a hacer, cuando en realidad las Escrituras no dicen aquello. Vamos ahora a Juan 13 y vamos a leer ahora sí el desenlace de cómo Judas concreta esto que venía planificando ya por algún tiempo. Juan capítulo 13, versículos del 1 al 11 dice lo siguiente: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con una toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar y por eso dijo: no estáis limpios todos. Hasta aquí, hasta esta parte. Llama la atención cómo Juan, que escribe este evangelio, dice que en el versículo 2 que cuando cenaban en la fiesta de la Pascua, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, y sabiendo que Jesús el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. De alguna manera Juan reconoce
que Satanás había tentado el corazón de Judas, así como todos nosotros podemos ser tentados cada día de nuestras vidas. Que la semilla de pecado ya estaba en el corazón de Judas para este momento. Y que en ese momento, cuando Jesús decide lavarles los pies a los discípulos y darles el ejemplo de cómo debíamos tratarnos unos a otros en un acto de servicio y de amor, también les dice que había uno que no estaba limpio, para referirse por aquel que había de entregarle. Había uno que no estaba limpio por más de que Jesucristo había estado con esa persona, le había enseñado, lo había instruido y había caminado junto a ellos. Había uno que no estaba limpio en su interior. Y ese era Judas, el que habría de entregarle. Entonces, no podemos suponer o no podemos decir que lo de Judas fue algo de lo cual Dios lo obligó o Jesús lo empujó a hacer o lo obligó a hacer, sino que había en el corazón de Judas una entrega total hacia el pecado. Un corazón tan endurecido que a pesar de que había caminado tanto tiempo con Jesús, su avaricia, su codicia, no había sido desechada de su vida. A pesar de haber escuchado tantas enseñanzas de parte de Jesús que no debía prestar atención a las cosas de este mundo, sino que debía hacer tesoros en los cielos y apegar su vida hacia el reino. Este hombre en su corazón nunca quiso tomar las enseñanzas de Jesús y creer verdaderamente que él podía transformar su corazón. Pero allí estuvo, junto con los discípulos. Algunos dicen, pero ¿por qué se quedó tanto tiempo? Tal vez al haber escuchado un poco de sus enseñanzas, ya era razón suficiente para al menos haber dejado de escuchar y haberse ido a seguir con su vida tal vez llena de pecado. Sin embargo, se quedó. Y hubieron muchos que se quedaron cerca de Jesús por los beneficios que creían tener. Muchas multitudes cuando vieron los milagros, sobre todo cuando vieron que se multiplicaron los panes y los peces, dijeron, aquí hay comida para rato. Si lo hizo una vez, lo puede hacer varias veces. Y me imagino yo, ¿no? Los pobres, los enfermos, la gente en necesidad, al ver que Jesús sanaba, querían estar cerca. No por quién era Jesús, no porque podía sanar sus corazones del pecado, no porque reconocían que habían fallado al Señor, sino por los beneficios externos, los beneficios físicos que Jesús les podía dar. Y algunos dicen, tal vez Judas, al igual que los otros discípulos, estaban allí inmersos en un grupo de personas que esperaban que este Mesías les librase del imperio romano. Y dijo, si ahorita soy tesorero tal vez, de tal vez un poco de dinero para este ministerio, ya cuando este sea rey, seguramente ya voy a ser el ministro de finanzas, pues, ¿no? Ya voy a ser el presidente del Banco Central, pues aquí. O sea, voy a manejar muchas riquezas, mucho dinero, así que vamos a esperar el momento. Tal vez este es el proceso que hay que seguir, ¿no? Pero en algún momento este Mesías se va a levantar y va a tomar el liderazgo de todo el grupo y el pueblo y nos va a sacar de esta opresión, porque eso era lo que los judíos esperaban siempre. Esperando un Mesías que los librase de la opresión romana y que les diese todo lo que ellos querían hablando de la parte física, monetaria. Pero lo que Jesús venía a hacer era algo diferente. Venía a librarlos, sí, venía a librarlos de su pecado, de la opresión. En medio de eso, manifestando su poder para que crean en él, sanó enfermos, sacó demonios, alimentó a multitudes e hizo cosas extraordinarias, pero había un fin, había un propósito, y era que él tenía que ir a la cruz para morir por nuestros pecados. Y eso, tal vez, y tal vez no está escrito acá las razones por las cuales y todos los pensamientos de Judas, pero nos lleva a pensar que al igual que los otros discípulos, Judas también estaba esperando sacar provecho de eso. Así como los hijos del trueno, Juan y Jacobo estaban esperando estar al lado de ese Mesías cuando él ya estuviera en el trono. No en el trono celestial, sino en el trono terrenal. En ese reino que habría de levantar nuevamente el imperio israelita. Y Judas se quedó allí esperando hasta que llegó un momento en el cual vio tanto despilfarro y vio que tal vez ya no podía tomar más dinero. ¿Cómo puede ser posible que todos este perfume se ha derramado? Y dijo, aquí ya no voy a seguir más. Así que si ya tal vez perdí algún tiempo estando al lado de Jesús, ya al menos me voy con algo. Y fue a negociar con los sacerdotes. Y les dijo, ¿cuánto me dan? ¿Cuánto hay?
¿Cuánto hay para traicionar a Jesús? Y usted dice, wow, qué malvado que era Judas. Y yo mientras escribía esto y meditaba, yo decía, ¿cuántas veces yo también he tenido pensamientos como Judas? ¿Cuánto tiempo he estado cerca tuyo, Señor? Y aún no veo cosas que necesito, cosas que quiero, cosas que anhelo, pensando en lo superficial y desestimando la obra que Cristo hace en nuestros corazones, desestimando quién es Él, desestimando sus enseñanzas. Y ahí me atribulo, porque no tengo más recursos, o porque no encuentro sanidad en mi cuerpo, o porque no encuentro lo que yo deseo y los planes no salen como los que yo quiero. Y mi corazón comienza a veces a dudar. No sé cuántos de ustedes habrán dudado alguna vez en su caminar cristiano o de haberse acercado al Señor, pero a los cristianos nos pasa. ¿Y nos pasa cuándo? Cuando tenemos expectativas terrenales y queremos que Dios las cumpla tal y cual como nosotros lo hemos planificado y desestimamos su voluntad y la obra perfecta que Él hace primeramente en nuestros corazones. Y ya no encontramos contentamiento con el hecho de saber que ahora somos hijos de Dios y somos criaturas nuevas y que el reino de los cielos, y somos parte del reino de los cielos y un día vamos a estar con Él. Y el gozo que nos debería provocar ser salvos y percibir su amor inagotable, sino que queremos más cosas terrenales por los cuales eso ya pasa a un segundo plano. Y nos preocupamos tanto que a veces nos comenzamos a alejar. Ahora usted dice, pero Judas realmente nunca fue cristiano, pero estuvo cerca de Jesús. Judas estuvo cerca de Jesús. Me atrevo a decir que estuvo a veces más cerca de lo que nosotros podemos estar hoy. Estuvo allí caminando con Él. Escuchó sus enseñanzas, vio los milagros de su boca. Estuvo en el grupo que Jesús le dijo, ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. Estaba en el grupo cercano a Jesús. Y viendo todo eso, no pudo, no quiso, aunque tuvo la oportunidad, no quiso creer que el reino que venía a establecer Jesús era un reino diferente a cualquier reino terrenal. Su corazón estaba muy puesto y su mirada estaba muy puesta en las cosas terrenales. ¿Cuántos de nosotros hemos caminado ya largo tiempo con Jesús? Estuvimos conociendo a Jesús, sin embargo nuestro corazón dudó. Nuestro corazón se cansó de esperar. Porque nuestras expectativas a veces suelen ser muy terrenales. ¿Y eso es por qué? Por la codicia, por la avaricia que a veces hay en nuestros corazones. Sigamos leyendo versículos 18 al 19. Dice, no hablo de todos vosotros, yo sé quiénes he elegido, más para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Versículo 19, desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. A los discípulos les dice, no se preocupen, sino que realmente yo sé a quiénes elegí. ¿Será acaso que Jesús se equivocó cuando eligió a Judas dentro de sus apóstoles? Jesús conoce el corazón de todo hombre, conocía el corazón de sus discípulos, así como conoce nuestro corazón. Y Él conoce lo que ha de pasar con nosotros. Él es omnisciente. Y Él sabe las decisiones que habríamos de tomar en el futuro. Y Él cuando escoge a sus discípulos, escogió a Judas como uno de aquellos que iba a estar expuesto a las enseñanzas de Él. Sin embargo, Jesús desde un principio conocía que este hombre habría de traicionarlo. Sin embargo, como lo acabamos de leer, Jesús le lava los pies. ¿Usted sería capaz de, conociendo que alguien fuera a traicionarlo, servirle? Tener tanta paciencia para estar con él, enseñándole, amándole, estar con él. Esto no solamente nos enseña acerca de Judas, también nos enseña acerca de Jesús. ¿Quién se hace amigo de alguien que usted sabe que le va a traicionar? En nuestro sano juicio, ninguno de nosotros pudiese acercarse siquiera a alguien que sabe que es un traidor. Y no cualquier traidor, sino aquel
que habría de entregarlo para que fuera muerto. Humanamente hablando, ninguno de nosotros tal vez nos expondríamos de esa manera. Ninguno de nosotros quisiera hacer amistad con alguien así. Sin embargo, Jesús sabía que había un plan detrás de todo esto y que ese plan era mayor a esa amistad desleal que habría de tener con este hombre, de esta deslealtad, de esta infidelidad que habría de tener Judas para con Jesús. ¿Cuál era el plan mayor? Jesús tenía claro que él habría de morir por nuestros pecados. Jesús tenía claro que a pesar de que este hombre hubiese caminado, bueno, caminó mucho tiempo al lado de él, al final no creería como los demás y se convertiría en un traidor. Sigamos leyendo versículos 21 al 30. Dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo ahora, lo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres, cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Preocupados los discípulos, no, pregúntale tú, pregúntale, mira quién es. ¿Cuál de nosotros va a ser el que me va a traicionar? Lo va a traicionar al Mesías. No se preocupen, le dice, es el que yo voy a dar de comer. Coge, moja su pan y se lo da a Judas. ¿Por qué? Porque ese acto de darle de comer, ese acto de intimidad, ese acto de cercanía, ¿a quién lo habría de traicionar? Saben, hay algo que a mí me llama la atención mucho de Dios, y es que Dios siempre nos enseña que Él no evidencia nuestra maldad haciéndonos maldad a nosotros, sino mostrándonos su bondad y su amor. ¿Cómo queda expuesta la maldad del corazón del hombre si no es a través de la bondad? Algunos teólogos dicen, este hombre recibió un bocado de pan, un bocado de comida de parte de Jesús, pero siempre estuvo con su corazón cerrado a recibir la misericordia y el perdón de Jesucristo. Porque yo me pregunto, ¿por qué este hombre cuando comenzó a dudar, cuando tal vez se dio cuenta de que sus expectativas no se iban a cumplir y que había avaricia en su corazón, y tal vez cuando tomó el primer centavo como ladrón de lo que tenía recolectado, no fue donde Jesús le dijo, Señor, ayúdame, ayúdame porque tengo mucha avaricia en mi corazón, ayúdame porque la verdad es que no puedo controlar este dinero, la verdad es que siempre estoy tomando para mí también y ayúdame con esto. Él nunca pidió ayuda, no se dice que él se acercó al Señor a pedirle ayuda. Él no dice que le dijo, Señor, ten misericordia de mí como otros le dijeron. Y se acercaron diciendo, soy pecador, reconozco que soy pecador, necesito de tu misericordia. Sino que sencillamente, como todo hipócrita, no dijo nada. Aparentó ser algo que no era. Un discípulo, un seguidor de Jesucristo, solo para su beneficio propio. ¿Por qué? Porque su corazón estaba endurecido. Porque su corazón se había contaminado. Porque había decidido no creer en Jesucristo. No palpar de su misericordia y de su amor. Y luego dice que cuando recibió este bocado de comida salió de ese lugar. Luego de esto es cuando Jesús instituye la cena del Señor con sus discípulos. Y luego de eso es cuando usted comienza a ver todo lo que Jesús les enseña a sus discípulos. Ora por ellos y luego sale para poder orar. Y en medio de ese proceso es cuando Judas va en busca de los sacerdotes para poder traicionar a Jesús. Juan capítulo 18, vamos más adelante para ver qué pasa.
Versículos 1 al 5, Juan 18 dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado de la torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron a Jesús Nazareno. Y Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Después que Judas salió del aposento alto donde estaban reunidos todos los discípulos cenando, se fue Judas a buscar a los sacerdotes y a unos soldados para ir a prender a Jesús, a consumar su traición. Entonces, viene luego y encuentra a Jesús porque él sabía dónde estaban, él sabía dónde se reunían y hace algo que a mí me llama mucho la atención y lo vamos a ver en Mateo, que es el versículo que narra también este acontecimiento. Mateo 26, versículos 47 al 50. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, con él, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es a prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. O sea, lo tomaron. La forma como Judas se acerca a Jesús no es cualquier forma de señalamiento, decir, este es, cójanlo, aquí está, lo tengo ya agarrado, vengan a verlo. Sino que una vez más, en una muestra de hipocresía, se acerca al maestro y le reconoce, le dice maestro, y le da un beso. Y él habiendo dicho, ya advertido a quienes iban a prenderlo a Jesús, que a quien yo besare, ese es el que tienen que coger. Y Jesús dice, amigo, ¿qué vas a hacer? Hasta ese momento, yo creo que Judas tuvo la última oportunidad para arrepentirse. Amigo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Yo no sé cuántos de nosotros hemos estado al borde del pecado después de haberlo planificado y después de haberlo meditado por tiempo. Y antes de hacerlo, tal vez hemos escuchado a ese amigo, ¿qué vas a hacer? Amigo, ¿por qué? Amigo, detente. Sin embargo, no nos ha importado. Lo hemos hecho. Por eso digo que de Judas hay mucho que aprender porque aunque no fuimos tal vez de aquellos que estuvieron cercanos a Jesús y luego se evidenció que nunca estuvimos cerca de Jesús, si somos de aquellos discípulos que sí hemos creído en Jesucristo y que hemos palpado de su amor, de su misericordia, nos ha transformado el corazón, pero que a veces tenemos ciertas tendencias o cosas que del pasado, de nuestro pasado de traidores, de nuestro pasado como enemigos del Señor, traemos a nuestra actualidad y a veces imitamos. Por eso Pablo decía, ya dejen de vivir como vivían antes, ya despójense de ese viejo hombre, ya dejen esa naturaleza carnal. Porque aún a veces nosotros siendo discípulos del Señor y habiendo sido transformados por Jesucristo, muchas veces podemos llegar a maquinar un pecado. Y aunque el Espíritu Santo nos dice, amigo, hey, ¿qué vas a hacer? Aún nosotros a veces procedemos y lo hacemos. A sabiendas, sí, de que tenemos a un Dios que nos perdona, pero a veces nuestro corazón se ha endurecido un poco, de manera que no escuchamos las advertencias del Señor. De manera que procedemos sin ningún tipo de reparo. Por eso creo que este mensaje no solamente es para los incrédulos, ¿sabe? Es también para advertirnos a los cristianos, a los que somos discípulos, de que aún nosotros tenemos que examinar nuestro corazón para saber si es que de alguna manera no se ha endurecido. Pero hay algo que se habla acá con respecto a cómo termina Judas y es tal vez la diferencia y el anhelo de mi corazón de cómo termine nuestras vidas a pesar de que muchas veces somos infieles al Señor. Y es que este hombre terminó mal. Mateo 27,
una página más adelante, el versículo 3 al 10 dice, aunque Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Judas se suicidó. Y si usted dice, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es que se suicidó? El acontecimiento que se narra en los evangelios es bastante fuerte. Hechos 1, versículos 18 y 19. Dice, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua a Seldama, que quiere decir campo de sangre. Y algunos dicen aquí hay una contradicción porque en realidad en un versículo dice que se suicidó y que fueron los sacerdotes los que compraron ese campo, pero acá dice que él fue el que compró ese campo. La cuestión es que aquí la cuestión no es quién compró el campo, la cuestión es que con la plata que le pertenecía a él, por haber traicionado a Jesús, se compró ese campo. Algunos historiadores dicen, los sacerdotes lo único que hicieron fue como posesionarse del dinero para comprar el campo, pero igual ese campo le pertenecía a Judas. Era visto como el campo del cual Judas se benefició a causa del dinero que le fue entregado. Y este hombre se suicidó. ¿Cómo terminó? Terminó con un remordimiento que consumió su corazón y no buscando la misericordia y el perdón. Dice, pero llegó de alguna manera amargamente a renunciar a ese dinero. Decir, me arrepiento porque he tomado este dinero y he traicionado a Jesús. Y queriendo devolverlo. ¿Y qué le dijeron los sacerdotes? A mí qué me importa que vuelvas a devolver tu dinero. Allá tú con tu problema. Ya nosotros logramos lo que queríamos, ya lo aprendimos. Ya mira tú qué haces. Este hombre se sentía tan mal, al igual que nosotros nos sentimos mal cuando hacemos algo que va en contra de Dios, que quería buscar la manera de poder acallar su conciencia. Pero no hay manera de acallar la conciencia, aunque restituyamos lo que hemos hecho mal, si no buscamos la misericordia del Señor y su perdón. No hay manera de que nuestra alma esté tranquila si no tenemos el perdón del Señor por lo que hemos hecho. Aunque vayamos y devolvemos todo y 10 veces más lo que hemos tomado. Este hombre quiso hacer eso. Sin embargo, su corazón se llenó de tal amargura que terminó suicidándose. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho algo malo delante del Señor y nos cuesta recibir su perdón? Y pasamos largo tiempo, meses, a veces años, no creyéndonos capaces de llevar una vida diferente. Sabemos que Dios nos puede perdonar, pero nosotros no somos capaces de creer que ese perdón puede venir a nuestra vida y podemos ser limpios verdaderamente. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se endurece. Porque nuestro corazón deja de percibir esa bondad y esa misericordia del Señor y se entrega totalmente al pecado. Y aún teniendo la oportunidad de hacerlo, ¿cuántas oportunidades tuvo Judas? ¿Cuántas veces nos anunció que habría alguien cercano que habría de traicionarlo? Y Judas pensando, ¿habrán más que están planificando traicionar a Jesús? Porque yo sí lo estaba pensando. Y esos llamados de atención que hacía Jesús, ¿no le sirvieron acaso para que él pudiese decir, sí, Señor, soy yo, perdóname, ayúdame? No, solamente cayó. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos pensando en el pecado y estamos pensando en hacer cosas que desagradan al Señor, sencillamente callamos?
las maquinamos en nuestra mente y no decimos nada. Pero si venimos a la iglesia, pero si leemos la Biblia, pero así decimos mecánicamente lo que los otros cristianos hacen. Y no somos sinceros con el Señor y sinceros con nosotros mismos, de entender que hay la necesidad de que Jesús nos limpie, de que Jesús nos sane, de que Jesús nos transforme, de que Jesús pueda tratar nuestro corazón y convertirlo de ser un corazón de piedra en un corazón sensible, corazón de carne, como dice su promesa, sensible a su voz. Hermanos, las Escrituras dicen que el Señor tiene misericordia abundantemente, que cada día son nuevas sus misericordias, que Él quiere que todos podamos proceder al arrepentimiento, que todos podamos acercarnos. Él desea que nosotros podamos abrir nuestros labios y declarar que hemos pecado o que estamos planificando pecar y que pidamos ayuda y que podamos reconocer la maldad que hay en nuestros corazones, no que callemos y no que tratemos de restituir algo, porque así vive mucha gente. Dice, es que hoy día voy a hacer la buena acción del día, ya con esta me gano el cielo. Creyendo que con acciones, creyendo que con cosas que hacen, van a poder encontrar paz en su corazón. Cuando en realidad lo único que trae paz a nuestro corazón es poder recibir el perdón del Señor. Crea que Jesucristo ha muerto en la cruz por nuestros pecados y crea que su obra es suficiente para acercarnos al Señor. Lea los evangelios y hasta que no se convenza de eso, entonces siempre vamos a estar con esa incertidumbre si es que un día que muera voy a estar con el Señor. A veces llevamos de cristianos de tanto tiempo y aún cuando le hacen la famosa pregunta, ¿dónde crees que vas a estar cuando mueras? Dudamos, no sabemos, tenemos miedo. No sabemos qué contestar, u otros dicen la verdad, sinceramente es que no creo que vaya a estar. ¿Por qué? Si el Señor murió en la cruz por eso, para que estés con Él en la eternidad, para limpiarte de tus pecados. Porque nuestro corazón se ha endurecido y no es capaz de palpar la misericordia del Señor, ni aún viendo milagros, ni aún leyendo la Biblia, ni aún viniendo a la iglesia. No se trata de cuánto estés expuesto a las cosas del Señor o a Jesús mismo. Se trata de que nuestro corazón, lleno de orgullo, de vanidad, de ego, se doblegue delante del Señor y reconozca que Él es el Mesías y permitas que Él trabaje en tu vida. Ahora, para esto algunos dirán, ¿cómo es esto de que Juan dice que entró Satanás en él? ¿Cómo es esto posible? O sea que realmente él sí fue una marioneta de Satanás. Realmente este hombre nació sencillamente predestinado para hacer aquello y punto. Y ahí quedó. Algunos pudiesen pensar eso. Pero la Escritura, al menos en este caso de Judas, expone perfectamente cómo converge la soberanía de Dios en su plan divino y cómo está allí la libre voluntad del hombre para escoger qué hacer. Este hombre escogió lo malo y es responsable delante del Señor por lo que hizo. Pero el Señor en su omnisciencia sabía plenamente que había alguien de su círculo cercano que habría de traicionarlo. Y ese fue el plan de Dios, que sucediera así. Pero fue el plan de este hombre no buscar la misericordia de Dios, no buscar el perdón del Señor, no buscar ayuda. Así que por un lado vemos que sí, es verdad que el plan de Dios era que Jesús fuese traicionado por alguien cercano. Este hombre no buscó ni siquiera algún tipo de oportunidad para no ser al menos él el que habría de traicionarlo a Jesús. Y que fuera otro, ¿no? Digo, pues si ya se sabe que dentro del grupo va a haber uno que lo traiciona, al menos no quiero ser yo. No le importó. Como a muchos no nos importa. Y usted dice, pero una vez más, nosotros sí somos cristianos, pastor. Nosotros sí buscamos y anhelamos. Aún yo mismo estoy llamado a través de la vida de Judas a examinar mi corazón cada día y a mirar delante del Señor si es que he creído con todo mi corazón
O sencillamente soy un religioso más, o alguien que está aquí solamente para buscar beneficios superficiales o personales. ¿Está mal examinarnos? No, es lo que dicen las Escrituras. De hecho, ya lo vamos a hacer, vamos a tener la cena del Señor y hemos de examinarnos en el sentido de que hemos de orar al Señor y hemos de decirle, Señor, ¿acaso soy yo alguien que ha de traicionarte uno de estos días que vienen? ¿Acaso soy yo alguno de estos religiosos hipócritas que menciona la Biblia? Y si soy así, Señor, perdóname. Señor, restáurame. Señor, levántame. Señor, hazme saber que necesito de ti cada día. Porque la peor cosa que puede hacer un cristiano es creer que solo necesita de un momento, de un día a la semana de Jesucristo y el resto no lo necesita. Y así vemos que la mayoría de cristianos vive, porque solo le buscamos los domingos que venimos a la iglesia. Pero ¿y qué de los otros días, cuando nuestro corazón está totalmente inclinado hacia lo malo? Y estamos rodeados de gente, muchas veces de gente perversa que hace lo malo, y nos invitan a hacer lo malo. Y está ahí Satanás tentándonos, buscando devorarnos por completo. ¿Acaso en ese día no debemos buscar al Señor o no podemos buscar al Señor? Hermanos, amigos, la vida de Judas es el mejor ejemplo de cuando los cristianos o cuando las personas que estamos cerca de Jesús vemos oportunidades perdidas, vemos privilegios despreciados y a veces podemos llegar a un remordimiento tardío. Hermano, mientras haya tiempo de arrepentirse, arrepiéntese. Mientras haya tiempo aún de buscar al Señor, hágalo. Porque puede llegar el día en el cual su corazón esté tan endurecido que por más que le hablen del Señor y por más que las Escrituras estén enfrente de sus ojos, usted no va a buscar al Señor. Lo único que va a hacer es buscar tratar de saciar su alma de otras maneras. De manera con que termine muerto por suicidio, por asesinato, por vejez o por lo que sea, entonces usted va a tener el mismo fin que tuvo Judas, no estar con el Señor en la eternidad. En la vida de Judas evidenciamos esa bondad y esa misericordia y paciencia del Señor y cómo muchos de nosotros debemos huir de esa hipocresía y de escondernos en una máscara de piedad, sino más bien ser más sinceros con nuestras luchas. Aquí en la iglesia no solo le pedimos o le motivamos a que usted pueda venir a contarle las cosas al pastor para que le ayude en su caminar diario. Le motivamos y le aconsejamos que busque al Señor, hable con Él, pero también hemos buscado personas maduras en la fe, mentores, consejeros, amigos, para que puedan estar cerca de ustedes y usted pueda venir a contar y abrir su corazón y decirle, mira, tengo esta lucha, tengo este problema, tengo esta inquietud, tengo esta duda, tengo esto que estoy maquinando en mi mente por mucho tiempo. Ora por mí, aconséjame, ayúdame, no me dejes caer. Sin embargo, nosotros, cuando yo pregunto muchas veces al pastor Luis, a los mentores, ¿tal persona te ha buscado? No, pero sé que está mal, sé que está llevando una vida. No, no me ha buscado. Nos toca a nosotros dejar las 99 e ir. Nos toca a nosotros ir y buscar y decirle, hermano, reacciona. Alguna vez confrontamos a alguien, me dijo, mira, yo sé que estoy mal, pero no está en mis planes buscar al Señor. Mi corazón se partió en dos porque era como Jesucristo con Judas, era un gran amigo. Sin embargo, digo, no puedo hacer otra cosa sino ir a decirle, arrepiéntete, busca al Señor, aquí me tienes. Y lo mismo esperaría de amigos cercanos que puedan estar para mí cuando mi corazón se llegue a desviar. Porque todos aquí no crean que porque conocemos más cosas, entonces somos exentos a esa tentación de la avaricia, el orgullo, de la vanidad, de la incredulidad. Todos podemos llegar en un momento a dudar, todos podemos llegar en un momento a maquinar en nuestras mentes pecar. Pero para eso está la misericordia de Dios, para eso está la bondad del Señor, pero para eso también está la iglesia de Cristo,
para ayudarnos mutuamente y estimularnos a las buenas obras y amarnos unos a otros, de manera que nos cuidemos, de manera que nos amemos, de manera que aprendamos a poder ser fieles al Señor. Por eso el Señor, en su misericordia y bondad, ha establecido que así se mueva su reino, con iglesias locales, con asambleas de creyentes, con grupos de personas, no solitos, no llaneros solitarios, sino como un grupo, como una familia en la fe. Y esa es la principal cosa que debemos hacer entre cristianos. Ahora sí, tenemos una misión de ir y predicar el Evangelio a aquellos que no le conocen, pero nuestra principal tarea de cristiano a cristiano es animarle a perseverar, aun cuando nuestro corazón se siente inclinado a ser infiel y a traicionar a Jesús. Porque cada vez que no hacemos lo que Jesús nos ha dicho que hagamos, estamos traicionando a Jesús. Dios nos ayude, hermanos. Esto no es un sermón solamente para alegrarnos de la bondad del Señor y de la misericordia que se extendió también para Judas. Es un sermón también para poder examinar nuestro corazón y de poder ver cómo estamos. Porque la verdad es que aquí podemos aparentar muchas cosas. Podemos tener una máscara de piedad muy grande, de manera que podemos escalar y ser maestros, diáconos, pastores. En la iglesia podemos tener algún sitial o posición de autoridad frente a otros. Pero delante del Señor ya no hay máscara que valga porque Él conoce nuestros corazones. Él sabe, como dicen por ahí, de qué pata cojeamos. Él sabe lo que estamos maquinando. Él sabe de lo cual nosotros podemos caer, pero también nosotros debemos saber que Él nos puede ayudar. Que si le buscamos, no vamos a terminar como Judas. Que si nos arrepentimos de corazón de la manera correcta, no vamos a terminar como Judas. Así que ánimos, hermanos, vamos a orar. Y en este tiempo de orar, que vamos a también tener la cena del Señor, me gustaría que podamos tener esa oración sincera con el Señor para poder decirle, Señor, examina nuestros corazones, ayúdanos. Está en los planes de Dios que un día Él venga, que cuando Él venga, los que estén muertos en Cristo resuciten y aquellos que estemos vivos nos vayamos con Él a la eternidad. Pero así mismo está profetizado, así como se profetizó sobre Judas, que habrán de aquellos que han de ir con Satanás y sus demonios al infierno. Así como estuvo profetizado que Judas lo traicionaría a Jesús, también está profetizado que muchos traicionarán en esta época a Jesús, apostatarán de su fe, no querrán seguir al Señor, e irán al infierno. Busquemos al Señor de manera que seamos de aquellos que estemos con Cristo para la eternidad, no solo ahora, no solo en una iglesia o una religión, sino de aquellos que vamos a estar celebrando las bodas del Cordero junto a Él, alabándole por la eternidad, sin estar mirando las cosas terrenales que podamos recibir hoy. Amén.